Hola a todos, les tenemos un aviso importante. Las audiciones para la segunda temporada ya están abiertas y cerrarán el 30 de mayo. Si quieres ser parte de este proyecto, ya sea como actor de voz, traductor de guión o editor de audio, solo tienes que ir al Google Forms que está en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto. Fin de la grabación. Aranifa presentan el archivo Magnus. Episodio 6. Retorciéndose. Declaración de Timothy Hodge en relación a su experiencia sexual con Harriet Lee y su subsecuente muerte. Declaración original dada el 9 de diciembre de 2014. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista en jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza la declaración. No sé qué fue lo que sucedió. Digo, estoy seguro de que está muerta, pero yo... Empezaré por el principio. Trabajo como diseñador, principalmente por mi cuenta, con una que otra comisión de empresas a las que les gustó mi trabajo. También bueno, tuve el lujo de un apartamento que logré acomodar a mi gusto para poder hacer la mayoría de mi trabajo allí. Eso significa que cuando tenía una gran comisión pasaba la mayor parte del tiempo no saliendo de casa. No era el trabajo más estable del mundo, pero lo balanceaba de tal manera que después de un gran proyecto me daba algunos días de descanso, incluso una semana, antes de comenzar con el siguiente. Creo que es importante que use ese tiempo para relajarme y desahogarme un poco, porque cuando me pongo a trabajar suelo gastar mis fines de semana. Beber y andar de antro son mis métodos de relajación predilectos, normalmente en Catman o Wall Street, y mientras que sí, admito que no he pasado la oportunidad de tomar drogas ocasionalmente. Juro que estaba extremadamente sobrio cuando todo esto sucedió. Esta noche en particular fue hace como 3 semanas. Justo había terminado un gran trabajo para uno de mis clientes más exigentes y quería soltarme un poco. Desafortunadamente, ninguno de mis amigos estaba libre para ir conmigo. Ninguna sorpresa y sabiendo que era un jueves a la mitad de noviembre. Así que no tenía muchas ganas de ir hasta la ciudad. Lo bueno es que vivo en Brixton, lo que significa que tengo un par de buenas opciones cerca de mi apartamento. Y me habían comentado que el Dogstar dirigía unos eventos decentes los jueves, así que decidí ir por mi cuenta. Y sí, terminé disfrutando mi noche. A pesar de la multitud y la música, no me sentía tan alocado como esperaba, pero sí bebí y bailé bastante. Ok, quizás no estaba tan sobrio como dije antes, pero no diría que estaba del todo borracho. Ahora, no estaba necesariamente buscando un acostón esa noche, pero sé que soy un hombre guapo y vivo cerca, así que siempre estoy alerta a la posibilidad de, digamos, encontrar una pareja. Estaba saliendo cerca de medianoche cuando la vi. Era delgada y parecía estudiante, lo que la pondría en un rango de entre 19 y 28 años. Tenía el cabello largo, teñido de rojo henna, y usaba medias desgarradas y mucho delineador. Exactamente mi tipo. Ella se movía en la pista de baile y no perdí el tiempo tratando de captar su atención. Fue más difícil de lo que pensaba. Su atención estaba fijada a las puertas.
Al principio pensé que estaba esperando a alguien, pero mientras más la observaba, más notaba el nerviosismo en sus ojos. ¿Miedo también? Fue entonces que me notó y nuestros ojos se encontraron, ¿sabes? Ella se acercó y bailamos juntos. Era excelente, mucho mejor que yo y se movía en una especie de ritmo circular que la hacía parecer una contorsionista. Ofrecí comprarle un trago, pero se negó, señalando que prefería el agua, la cual le conseguí con gusto. No podía escucharla bien con toda esa música, pero no vienes a ese tipo de eventos para conversar. Igual, la escuché perfectamente cuando se acercó a mi oído y me preguntó si la deseaba. Le dije que sí. Obviamente ahora me doy cuenta que fue algo estúpido, pero ella era hermosa y había algo en la forma que se movía que me cautivó. Me sonrió cuando le dije que sí, y por un segundo pareció más una sonrisa de alivio que una de emoción. Afuera del Dockstar era mucho más callado y tuvimos la oportunidad de hablar. Me dijo que su nombre era Harriet y estaba encantada de oír que vivía cerca, ya que era una noche muy fresca. Se aferró a mi brazo con fuerza mientras caminábamos a mi departamento. Al principio pensé que era porque no tenía abrigo y dudo que mi chaqueta fina que llevaba la resguardara mucho de la temperatura, pero cuando la vi de cerca, ella estaba mirando alrededor de la misma forma que había estado vigilando esas puertas. El nerviosismo era mucho más notable ahora y ella no dejaba de mirar cada calle por las que pasábamos. Le pregunté si estaba bien y traté de decirle que vivía en una buena área y que no corría peligro. Ella concordó conmigo, pero seguía pareciendo exaltada. Cuando estábamos a mitad del camino, ella empezó a rascarse los brazos. Al principio pensé que estaba frotándoselos para calentarse, pero unos segundos después me di cuenta de que estaba rascándose con mucha fuerza, dejando arañazos rojos donde pasaban las uñas. Empecé a sospechar que algo andaba mal, y le pregunté a Harriet si había algún problema, cualquier cosa que debería saber. Ella solo insistió en que nos apresuráramos a llegar. Supuse que cualquier cosa que fuese el problema sería mejor lidiar con eso en mi apartamento que en la calle a medianoche. En el momento en el que llegamos a mi edificio, ella no dejaba de mirar sobre sus hombros con pánico. Seguía su mirada, pero no podía ver nada, así que abrí la puerta rápidamente y le invité a pasar. Pareció relajarse un poco cuando ambos estábamos en el pasillo con la puerta cerrada firme tras nosotros. Mi apartamento estaba en el tercer piso, pero aunque, como dije, no vivíamos en un área peligrosa, tenía un cerrojo extra en mi puerta. Harriet pareció quedar mucho más tranquila cuando lo vio, y mucho más cuando estaba cerrado. Las miradas nerviosas y los arañazos pararon casi inmediatamente. Le ofrecí un café o un té para calentarse. Ella solo pidió un vaso con agua. Dijo que no se sentía muy bien. Una vez que le di su agua y me preparé un café, nos sentamos a conversar un poco. Mis instintos eran correctos. Era un estudiante, estudiando arte. No había estado en Londres por mucho tiempo. Era originalmente de Salisbury, y las cosas habían estado algo complicadas últimamente. Cuando pausó en ese momento, vi en sus ojos ese mismo pánico que tenía en la calle. Le pedí que me dijera qué estaba pasando, que algo claramente la tenía nerviosa y me gustaría ayudarla. Se quedó callado un momento y asintió. Me dijo que le habían asaltado la noche anterior y a pesar de que dijo asaltado, sonó como si no estuviera segura. Le hice una seña para que continuara. Ella vivía en Archway, en una calle llamada Elthorn Road, y estaba caminando a su casa cerca de medianoche cuando vio a una mujer acostada boca abajo en el cemento de la calle. Esta mujer tenía un vestido largo y rojo, y Harriet dijo que podía ver cómo se movía bajo la luz anaranjada del poste de luz, como si algo se moviera por debajo. Harriet estaba cerca de su casa, la cual compartía con varios otros estudiantes, así que me dijo que fue mucho menos cuidadosa de lo que debería haber sido, y se acercó, llamándole y preguntándole a la mujer si necesitaba ayuda.
No hubo respuesta, pero el movimiento del vestido se detuvo de repente. De la nada, mucho más rápido de lo que Harriet podría haber previsto, la mujer se levantó y se lanzó directamente hacia ella, tomándola de los hombros y empujándola contra una pared cercana. Pasó tan de repente que Harriet dijo que en ningún momento pudo fijarse bien en el aspecto de la mujer. Aparte del vestido rojo, cabello negro, largo y enredado, y ojos enormes. La mujer le murmuró algo, pero Harriet no pudo distinguir qué. Trató de preguntarle al asaltante qué quería, pero sintió un puntazo en el estómago, como si hubiese sido apuñalada, lo que fue exactamente lo que ella había pensado. Me dijo que cayó al piso y quedó inconsciente inmediatamente. Cuando se despertó, la mujer del vestido rojo se había ido. Harriet había esperado encontrarse con un charco de sangre de la puñalada en el estómago, pero no pudo encontrar ninguna señal de haber sido herida, exceptuando unos rasguños en las rodillas de cuando cayó al piso. Ella había tratado de levantarse e irse a su casa. Desde entonces dijo que había estado viendo a la mujer en todos lados. Sentía que estaba siendo seguida todo el tiempo y no podía estar ni siquiera en su propio hogar, porque cada vez que lo hacía sentía una especie de pesadez en el cuerpo. La piel le picaba tanto que no lo soportaba. Harriet aparentemente había tratado de ir con la policía, pero cada vez que se acercaba a la estación sentía una náusea tan fuerte que terminaba vomitando a la orilla de la calle. Trató de ir al hospital, pero le dijeron que no había nada obvio y solicitara un turno con su doctor. Ella había pasado los últimos 3 días solo deambulando por cafés, bares y clubs, cualquier lugar con suficientes personas como para sentirse segura. Ella solo no sabía qué hacer. A este punto, Harriet estaba llorando y me sentí como un completo hijo de puta por haber mencionado el problema. Traté de disculparme, no sé qué dije, solo quería hacerla sentir mejor. No sé qué esperaba que pasara, pero ciertamente no esperé que me besara en el momento. Ya sé, ya sé. Ella estaba vulnerable y me siento como... Pero juro que no estaba tratando de aprovecharme. Le pregunté una y otra vez si estaba segura, pero ella seguía sintiendo y me arrastró a la habitación. Y bueno, tuvimos sexo. No hay mucho que decir sobre eso realmente. Lo importante pasó después. Mientras estábamos acostados en la cama, exhaustos, apoyé mi cabeza en su hombro. Estaba a punto de decirle algo, pero antes de que pudiera, sentí algo moverse. Es difícil describirlo, pero no fue su hombro lo que se movió. Era algo por adentro, debajo de su piel, algo que se movió casi imperceptiblemente contra mi cara. Me senté de golpe, pero la única indicación de que ella lo hubiera notado fue que levantó la mano para rascarse el lugar sobre el que estaba acostado. Traté de relajarme, recostarme de nuevo. A lo mejor solo lo había imaginado, pero entonces ella se dobló y soltó un gemido de dolor, sus ojos dilatados mientras se agarraba el estómago con fuerza. Traté de preguntarle qué pasaba y si podía ayudarla, pero solo me empujó. No tenía idea de qué hacer, así que corrí hasta el baño. Tenía la mente completamente en blanco y no podía recordar si tenía algún analgésico o remedios para la indigestión. ¿O debería llamar a una ambulancia? No estaba seguro y terminé rebuscando en el gabinete donde guardaba los remedios, buscando, qué sé yo, cualquier cosa que fuera de ayuda. Todavía podía oír a Harriet llorando de dolor en el dormitorio. Y finalmente había decidido llamar a una ambulancia cuando escuché algo que me paralizó en el momento. Es difícil describir el sonido que salió del dormitorio. Lo más similar que puedo pensar ahora sería como el sonido de un huevo estrellándose en un piso de piedra, algo como un golpe crocante y húmedo. Y entonces, silencio. Harriet había parado de hacer cualquier tipo de ruido y lentamente, muy lentamente, regresé al dormitorio. La puerta estaba abierta, pero la luz apagada.
así que no se podía ver mucho de nada. Podría haber encendido la luz del pasillo, supongo, pero algo me decía que no quería ver lo que había en esa habitación. Me paré en la entrada. La única luz era la de las lámparas que iluminaban la calle, que entraban en el espacio entre las cortinas. Me van a tener que perdonar. Lo que vi es difícil de poner por escrito, pero es la única forma de explicar por qué tuve que hacerlo. ¿Por qué prenderle fuego a mi departamento y quedarme desnudo en la calle en pleno invierno hasta que llegaran los bomberos era mejor que pasar un segundo más en ese lugar? Y sí, lo admito, yo empecé el incendio. Muéstrenle esto a la policía. No me importa. Necesito que alguien lo entienda. El dormitorio estaba irreconocible cuando entré. Había algo en la cama donde había estado Harriet, pero no era ella. Apenas si podía reconocer algo remotamente humano en el montón de carne destrozada que quedaba en su lugar. La cama estaba cubierta de fluidos oscuros y pegajosos que goteaban de las sábanas hasta el piso. Pero lo que más me asqueó, lo que me hizo correr como lo hice, era lo que se retorcía sobre todo eso. Cubrían cada superficie, el suelo, la cama, lo que solía ser Harriet, hasta el techo. Una gruesa, asquerosa capa de gusanos plateados. El departamento ardió por un largo tiempo. Fin de la declaración. Esa historia es preocupante, no por la experiencia del señor Hodge, aunque estoy seguro de que fue muy desagradable, si fuera verdad, por supuesto. De hecho, el informe policial que Sasha pudo conseguir pone en duda gran parte de su historia. Aunque el apartamento del señor Hodge se incendió el 20 de noviembre del año pasado, aparentemente no había pruebas de que fuera provocado, ni se encontraron restos humanos en su interior, a pesar de que el fuego fue extinto antes de que se produjeran daños significativos en la estructura del edificio. Sí se encontró material orgánica carbonizada en el dormitorio, pero se analizó y, al parecer, no era humana, aunque el informe no indica si se llegó a determinar su procedencia. Lo que sí puedo decir es que está relacionado con la desaparición de Harriet Lee, un estudiante de Roehampton cuya desaparición se declaró poco después de que se hiciera esta declaración. Ella parece coincidir con la descripción dada aquí, aún así, tampoco es lo que me preocupa. Aunque obviamente es una trágica pérdida, etcétera, etcétera. No. Lo que me parece bastante alarmante es que si la historia que el señor Hodge cuenta de Harriet es correcta, y fue atacada por una mujer con un vestido rojo en Archway, entonces coincide con la descripción y la última ubicación conocida de Jane Prentice. No puedo encontrar ninguna prueba de que mi predecesora tomara medidas de seguimiento de esta declaración. Así que he tomado la medida de informar del señor Hodge al SDC. No hemos podido localizarlo para una entrevista de seguimiento. Y si ha tenido relaciones con una de las víctimas de Prentice, tendrán que ocuparse de él cuanto antes. Solo espero que no sea demasiado tarde. Fin de la grabación. El archivo Magnus es un podcast originalmente distribuido por Rusty Quill, y tanto la versión original como la traducción se rigen por la licencia internacional de atribución común creativa, no comercial y compartida. El episodio de hoy fue originalmente escrito por Jonathan Sims, traducido por Agustina Rodríguez y Fagrajeda, corregido por Aran Soria, editado por Fae Esteban, con interpretación de Tomás Nájera y dirigido por Aran Soria y Fagrajeda. Gracias por escuchar.